Compañeros, esperamos 2 minuticos más para que se sigan uniendo a la clase del día de hoy. Muchas gracias. Chicos, agradecerles por la participación. En este momento somos 31 personas. El día de hoy vamos a comenzar con el nuevo segmento, la nueva sección del curso de Administración Financiera para la tecnología de costos y presupuestos. Listo. El día de hoy quedan cargadas las nuevas diapositivas de lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a hacer la presentación. Vamos a comenzar con un tema de razones financieras, un poco más de análisis financiero asociado a estados financieros. Listo. Entonces, en este preciso momento voy a proceder a presentar, valga la redundancia, la presentación del curso. Me dicen cuando estén viendo, por favor, las diapositivas. La última, no sé si ya logran ver mi pantalla, muchachos. Sí, profe. Ok. Pero antes de eso, no sé si tienen comentarios acerca del parcial, cómo les fue, cómo se sintieron. Ya sabemos las dificultades que tuvimos en la plataforma. Ya esperamos que para la próxima sesión o el próximo parcial, me digas que el próximo parcial es un taller, pero sí para el final, la plataforma nos funcione de manera ideal. Yo ya puse las PQR frente a todo lo que nos pasó y bueno, espero no vuelva a suceder, pero en términos generales, ¿cómo se sintieron presentando el examen? Todo bien. Muy difícil, No, todo estaba No, como profe, dentro de lo estaba era un explicado. poquito largo. poquito largo.
pero todo dentro de lo que habíamos estudiado, ¿no? Dentro de lo que hemos practicado, de los ejercicios Sí, profe, prácticos. todo Todos ustedes estaba ya, súper pues, bien. ya ustedes tienen la tarea de practicar, porque ya tienen la herramienta es el ejercicio que hemos venido construyendo durante todo este tiempo. Entonces, más que ponerles ejercicios prácticos, porque ustedes ya tienen la plantilla, es que tengan muy claros los conceptos, el análisis, cómo abordarlos, y eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, demos comienzo entonces a la sesión del día de hoy, muchachos. ¿Logran ver entonces mi pantalla ahí? Listo, muchachos, miren. Las diapositivas lo que evidencian en este momento ahí es todo lo que trabajamos en el último tema de administración financiera, que era el tema de concepto de margen de contribución. No sé si tienen alguna duda frente a eso. Y si tienen alguna duda, pues este es el espacio para que me puedan preguntar. Sin embargo, en esta nueva sesión del curso, dejé una diapositiva con el concepto de margen de contribución más descrito, más preciso, con todo lo que conversamos y con todo lo que hemos venido haciendo en el ejercicio de la empresa variable SA. Entonces, ¿qué dice el concepto de margen de contribución? Primero, cómo interpretar ese margen de contribución desde la porción de ingresos que queda disponible para el cubrimiento de costos y gastos fijos, entendiendo que el margen de contribución como indicador financiero quiere mostrar que tenemos disponible para eso, ¿cierto? Y ese disponible es para cubrir costos y gastos fijos. ¿Cómo explicar el margen de contribución desde el punto de vista del estado de resultados? ¿Cómo está utilizada desde la proporción del estado financiero? ¿Cómo evidenciar el tema de margen de contribución desde los costos fijos, desde la producción, desde cómo se absorben los costos, si es por producto o por periodo? ¿Cómo interpretar el margen de contribución desde la utilidad, desde el ingreso? ¿Cómo definirlo desde un tema unitario? ¿Cómo se comporta el margen de contribución desde un ámbito unitario total? ¿Cómo definirlo desde el tratamiento que se le debe dar a ese indicador desde los gastos y desde los costos? ¿Sí? El mismo ejercicio que desarrollamos en Excel lo traté de trasladar acá versus las operaciones que manejamos, como para que eso no quedara en el aire y no todos los que estuvieron en ese espacio puedan interpretar el margen de contribución desde el caso de la empresa variable SA. Adicional a eso, cómo se calcula. Y partiendo de todo ese nicho del margen de contribución y de todo lo que sucedió con la empresa variable SA, pues ya tenemos cosas muy claras desde el ámbito del análisis financiero, cualitativo y cuantitativo. Tenemos varios indicadores financieros para evaluar los estados financieros. Hoy conocemos dos estados financieros, balance general y estado de resultados. Y hemos venido manejando un sistema de costeo apropiado para la empresa variable SAS, pero conocemos los dos, costeo total y el sistema de costeo variable. Conocemos análisis vertical, conocemos análisis horizontal. Adicional a eso, hemos visto qué es flujo de caja y flujo de caja libre, cómo se interpreta, margen de contribución total y margen de contribución unitario, fondo de maniobra, ratio de solvencia, ratio de liquidez, ¿sí? Y desde el tema quali, hemos venido manejando los análisis, ¿cierto? Y el análisis desde análisis vertical, horizontal, pero también haciendo un análisis FODA y un análisis PEST, ¿sí? Y para seguir fortaleciendo todo el tema de la administración financiera de una organización, pues tenemos que hablar también de la gestión de tesorería y administración del capital de trabajo. Entonces, en este nuevo segmento del curso vamos a hablar de capital de trabajo, cómo interpretar el capital de trabajo y qué es gestionar la tesorería y cómo administramos el capital. Hay que entender claramente que la gestión de tesorería está asociada más al ingreso y al egreso o entradas y salidas de dinero dentro de la organización. Y lo vamos a definir de la siguiente forma.
La operación de las empresas implica llevar a cabo una serie de actividades, que es lo que hemos venido desarrollando. Y funciones en términos generales. Se pueden agrupar en 4 categorías, esto ya lo sabemos, lo vimos desde la primera sesión y es la categoría de mercadeo, la categoría de producción asociada a las operaciones en empresas manufactureras y no manufactureras. Entonces ahí tomamos consigo el tema de empresas comerciales y de servicios. Hay que hablar de la gestión del talento humano y las finanzas. Eso desde el punto de vista de cómo dentro de la categoría de gestión de tesorería y administración del capital de trabajo entendemos el talento humano y las finanzas. Y todo esto significa en la composición integral o estructural de una organización, pero también quiere definir que dentro de la organización, si bien hay categorías, también hay unos departamentos. Y esos departamentos y áreas, en el primer renglón jerárquico de la organización, no solamente está definido por esas 4 áreas básicas, sino que tiene que tener una estructura organizacional que depende fundamentalmente de aspectos como un modelo de negocio, como la definición de negocio, las competencias del negocio, la visión, la misión, principios y valores. Listo. Esa gestión de tesorería y ese capital de trabajo vienen asociados a un análisis. Y ese análisis trae consigo una palanca de crecimiento que se define entre las organizaciones. ¿Y qué es una palanca de crecimiento? ¿Y cómo interpretar una palanca de crecimiento? ¿Y cómo hacer un análisis de la gestión de tesorería del capital de trabajo? Eso lo tenemos que dividir en 2 cositas para que eso quede mucho más claro dentro de la organización y dentro del aprendizaje de este curso. Y vamos a comenzar con el tema de capital de trabajo. Y entonces definamos primero qué es un capital de trabajo. El capital de trabajo en la empresa corresponde a los recursos que una empresa mantiene o requiere para llevar a cabo todas sus operaciones. Capital de trabajo que puede ser propiedad, planta y equipo, ¿cierto? ¿Eso lo necesitamos para poder producir? Sí. ¿Y cuáles son los recursos que necesita? Las materias primas, ¿sí? Todo eso es lo necesario para llevar a cabo todas sus operaciones. Pero uno también tiene que detallar dentro del capital de trabajo, y si nos vamos a los estados financieros, en qué parte de un estado financiero está el capital de trabajo. Normalmente uno evidencia claramente el capital de trabajo en el siguiente estado financiero, se llama balance general. En el balance general, en la parte izquierda del balance general, si ustedes están mirando un balance general, aparece el activo. Y en el activo los pueden llamar corriente o no corriente, pero también es llamado circulante o no circulante. Esa partecita del balance general es el que denomina cuál es la capacidad, o más que denominar cuál es la capacidad, es que tengo para producir, ¿cierto? Y cuál es mi capital de trabajo. Entonces, todas las empresas requieren capital de trabajo, unas más que otras. Sin embargo, ese mayor o menor capital de trabajo debe entenderse como una magnitud, ¿sí? Debe entenderse como una proporción, ¿sí? Y como una proporción de las ventas. Yo tengo que entender un capital circulante, o sea, que circula, que regresa, que vuelve, como una proporción o como una magnitud. Y también lleva consigo una proporción de la venta o del ingreso de la organización. Listo. Debe haber dentro de ese otro conocimiento de ese capital circulante, el no circulante o el no corriente, ¿cierto? Y eso está asociado a todo lo que se denominan inversiones a largo plazo. Esos activos no corrientes también se denominan en el propiedad, planta y equipo o activos no corrientes. Y también está asociado a activos fijos y activos diferidos. ¿Alguien sabe qué es un diferido dentro de la organización o dentro de la contabilidad o dentro de los estados financieros de una organización? ¿Qué es un diferido y cómo se denomina? ¿Quién me ayuda, por favor? Profe, los diferidos son como los seguros. Es un ejemplo muy claro de un diferido. Y entonces
cómo funcionan los seguros. Se pagan y se van Que consumiendo. uno paga por un servicio sin saber si lo va a usar o no. Es como tener la certeza de que, pues, de que lo puedo usar en caso de que suceda algo, pero no significa que lo vaya a usar. Sí, pero creo que más que usarlo o no usarlo, tú no vas a comprar algo que no vas a usar, ¿cierto? Porque sería destinar cierta cantidad de recursos y afectar tu flujo de caja en un activo que es posible que no vayas a usar. Y entonces tomemos la palabra del compañero que participó y dijo un seguro. Si yo remito o correlaciono directamente lo que acabas de decir, compañera, con una póliza de seguro, entonces yo lo podría interpretar de esta forma. Quiere decir que yo compro un seguro, pero la única forma de utilizarlo es cuando hay un accidente o un incidente. Entonces, yo podría entender que un diferido es un activo que yo pago por adelantado. Pero lo que menos quiero yo hablando del tema de las pólizas es que se me materialice un riesgo, que haya un incidente. Pero la empresa lo que hace es blindarse con ese tipo de activo por si llega a pasar algo. Y los diferidos se comportan de esa forma. Entonces, es importante entender que también cabe la apreciación de la compañera, y es porque es posible que yo tenga un activo y que no sé si lo vaya a utilizar o no. Es posible que eso pase y que las organizaciones funcionen así, pero normalmente cuando haces una inversión en un activo diferido es porque quieres brindar un proceso, quieres entender que es posible que se materialice un riesgo o quieres adelantarte a algún suceso, ¿sí? Entonces yo pago por adelantado y lo voy a definir de esa forma. Un activo diferido es un gasto que se paga por adelantado, ¿cierto? Y que se espera que genere beneficios en un futuro. También puede ser el caso de un arrendamiento de una planta, ¿cierto? Normalmente usted paga 6 meses por adelantado y nada más se capitaliza es cuando pasa el tiempo, o sea, cuando lo usó por el tiempo, pero no necesariamente es porque yo lo ocupé. Era posiblemente que yo lo fuera a usar, pero nunca lo usé. Pero como ya tengo un contrato de arrendamiento, yo lo tuve que pagar y hice una inversión en esos recursos para que pudiera generar un beneficio a futuro dentro de la organización, ¿cierto? Eso podría ser un diferido también. Las pólizas de seguro, yo lo compro para garantizar blindar mi empresa o un incidente o un accidente dentro de la organización o dentro de la compañía. Pero si no ocurre nada dentro del periodo que adquirí la póliza, fue un gasto, ¿cierto? No se hizo efectivo la utilización de ese gasto, pero yo tengo que pagar en la póliza. Entonces, esos gastos diferidos se pueden definir de esa forma. Es un activo asociado a un gasto que se paga por adelantado y que se espera genere beneficios en el futuro. En el caso de la póliza es que blinde un proceso, un incidente, un accidente que pueda tener mi organización. Y en el caso de los arrendamientos es que yo pueda maximizar el proceso de producción y pueda producir más y genere beneficios para la organización. Es un gasto pagado por adelantado que se espera genere beneficios. ¿Cómo se contabiliza? Normalmente se registra como un activo en el balance general. ¿Sí? ¿Cuándo se reconoce como gasto? Se reconoce cuando como gasto a medida que se va haciendo uso del activo, en este caso de las pólizas o en este caso del arrendamiento. Se capitaliza mes vencido por el uso o diario, como lo quieran hacer. Son seguros pagados por adelantado, costos de investigación y desarrollo, gastos de publicidad. Esos son ejemplos de que es un activo diferido. Y la importancia, yo podría decir que la importancia ayuda a que las empresas gestionen mejor su flujo de efectivo y a planificar gastos futuros. Esa es la importancia de un activo diferido. Eh, Son muy importantes para evitar y alterar los números de ingresos y egresos empresariales en cada periodo. Así funciona un activo diferido. ¿Sí? Entonces, es importante tocar este término y traerlo a correlación, porque muchas veces vamos a ver esos gastos diferidos en los estados financieros y no vamos a saber cómo manejarlos, ¿cierto? O cómo interpretarlos. Para eso, pues es importante tener eh, cosas claras dentro de el manejo de los activos diferidos y también del capital de trabajo.
porque el capital de trabajo se ve afectado directamente e indirectamente cuando yo tengo muchos activos diferidos. Y eso quiere decir que el capital de trabajo va directamente relacionado al flujo de caja y a la disponibilidad de recursos para hacer inversión. Entonces es importante traer a colación eso, porque todos esos factores determinan el nivel de inversión del capital de trabajo. ¿Qué conceptos tenemos que tener claros a la hora de administrar, analizar, gestionar el capital de trabajo y la palanca de crecimiento? La gerencia, la gestión de la gerencia. Otro importante es el grado de rivalidad del sector. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el grado de rivalidad del sector con el capital de trabajo y la palanca de crecimiento? Vamos a definirlos. Entonces, ¿qué factores determinan el nivel de inversión del capital de trabajo? La gestión de la gerencia. Una desastrosa gestión gerencial asociada con un mantenimiento innecesario de altos niveles de cuentas por cobrar e inventarios puede hacer que la caja de la empresa colapse. ¿Cómo así? Si nos vamos al caso de la empresa Variable SAS, hay que recordar que ella no tiene cuentas por cobrar, que todo lo hace de contado, ¿cierto? Otra cosa es que los inventarios en esta empresa se afectan de manera directa e indirectamente el capital de trabajo, como lo vimos en el flujo de caja. Entonces, factores importantes que determinan el capital de trabajo dentro de la gestión de la gerencia es cómo se administra y se gestiona tanto los inventarios como las cuentas por cobrar, ¿sí? Porque afectan de manera directa el flujo de caja y puede generar un déficit que produce una situación ya que no están cubiertos dentro de la relación de flujo de caja, la deuda, proveedores, ¿sí? Entonces, el flujo de caja, afectar el flujo de caja puede limitar el poder de negociación con los proveedores, la adquisición de materias primas de manera oportuna, la financiación bancaria cuando vos no tenés flujo de caja, cuando hacen el estudio de crédito que por allá me preguntaban hace algunos días, tener buenos ingresos y buen flujo de caja le da la oportunidad a la compañía de tener oportunidad en la financiación y el apalancamiento con entidades financieras. Entonces, la gestión financiera o la gestión gerencial es supremamente importante a la hora de determinar el nivel de inversión del capital de trabajo. Es también supremamente importante a definir cuál es la palanca de crecimiento de la organización. Vamos a hablar de otro punto importante dentro de factores que determinan el nivel de inversión del capital de trabajo. Y ahí voy a traer a colación el grado de rivalidad del sector, ¿cierto? Cuando la rivalidad en un sector de la actividad económica es muy intensa, ello tiende a incrementar los días de cuentas por cobrar. ¿Cómo así? Normalmente en la competencia empresarial, cuando usted tiene muchos competidores y muchos productos sustitutos, una alternativa gerencial para vender y para tener ingresos de manera oportuna o ventas efectivas es darle plus adicionales a la venta o a los consumidores. Y en ese caso está asociado a la rotación de cartera. Es darles tiempo para que alivienen un poco su flujo de caja y vean en mí un proveedor potencial que le da buenos precios y buena oportunidad en el pago, ¿cierto? Entonces, el grado de rivalidad puede llevar a generar crisis dentro del sector económico porque usted tiene que tener un límite dentro de ese proceso y es saber qué necesidad de liquidez tiene, qué necesidad de flujo de caja tiene. Entonces, el grado de rivalidad puede ayudar a delimitar su grado de inversión en el capital de trabajo, porque la mayoría del capital de trabajo está en las cuentas por cobrar y en los inventarios. Entonces, una mala gestión gerencial en la rotación de cuentas por cobrar puede limitar también el flujo de caja y la inversión en el capital de trabajo. Entonces, es importante tener presente estos factores. Factores que determinan la inversión en el capital de trabajo asociado al análisis del capital de trabajo. Y yo tengo que entender que el capital de trabajo está en un estado financiero en la parte izquierda llamado activo, activo circulante, y ese activo circulante es también conocido como activo corriente. Y si yo no tengo tanta liquidez y tengo mucho inventario y tengo muchas cuentas por cobrar, estoy limitando el análisis del capital de trabajo. Entonces, ahí se puede notar cómo todo va correlacionado y cómo todo va amarrado dentro de un análisis financiero
Y eso es lo más importante, ¿cierto? Entonces, para que le demos dinámica a esta teoría, aquí voy a seguir con el ejemplo que ven en pantalla y es, considere el caso de una empresa que por sus características de operación asociadas con el grado de rivalidad del sector, tiene las siguientes condiciones. Debe conceder 90 días de plazo en sus ventas para ser competitivo dentro de la actividad económica o dentro del sector. Debe mantener 30 días de inventarios como mínimo o como máximo, ¿cierto? Como máximo 30 días de inventario. Si se pasa de ahí, empieza a afectar su flujo de caja. El margen bruto de la empresa es del 40%. Recuerden que hablamos de margen de contribución la clase pasada y entonces el margen bruto es del 40%, quiere decir que paga todos sus costos variables y le queda un 40% para cubrir sus costos fijos, ¿cierto? Y adicional a eso le ponen una novedad. Si las ventas del año fueron 1.000 millones, sería de esperar que al final de dicho año el valor de las cuentas por cobrar y los inventarios fuera. Esa, ese análisis tiene que estar entendido desde el punto de vista del flujo de caja, el inventario, la cuenta por cobrar y el capital de trabajo. Y aquí entonces tenemos una grafiquita, una imagen que detalla este texto en un análisis de un Excel, ¿sí? Entonces vamos a irnos al Excel, ahora en un libro de Excel que venimos trabajando con todos los ejercicios y vamos a hacer un análisis de capital de trabajo y de la palanca de crecimiento con este ejemplo. Listo. Lo vamos a escribir todo y lo vamos a hacer de manera práctica para que nos quede más claro qué es gestión gerencial y qué es grado de rivalidad del sector, con esas características, con esas condiciones para tomar una decisión acerca del análisis del capital de trabajo y la palanca de crecimiento. Listo. Entonces voy a dejar de presentar un minutico aquí, voy a abrir mi Excel, muchachos, para que podamos trabajar. No sé si ya logran ver, muchachos, mi ejercicio, el ejercicio que hemos venido construyendo. Margen de contribuciones es de que está acá. Ese fue el que terminamos la clase pasada. Y aquí vamos a abrir otra pestañita y vamos a hablar de capital de trabajo. Listo. Listo, muchachos. Entonces aquí vamos a hablar del capital de trabajo operativo que está asociado al KTO. Vamos a hablar del KTNO, que es el capital de trabajo neto operativo, y vamos a empezar a formar todo lo que es el EBITDA, ya que en estos días estuvimos hablando de él, pero lo vamos a definir también en un ejercicio para que a todos nos quede claro. Recuerden que estos siguen siendo indicadores financieros, siguen siendo herramientas muy importantes a la hora de hacer el análisis de la organización. ¿Listo? Entonces vamos a traer todo lo que estaba en el ejercicio, en la presentación. Listo, entonces vamos a copiar todo eso. Vamos a hacer una tablita de Excel. Yo voy a ir escribiendo año 1, vamos a poner un año 1.
que es el análisis que tenemos que hacer. Vamos a poner unos grados de rivalidad, las ventas, que es todo lo que estaba ahí en el texto. Fíjenlo acá. Entonces nos dan 4 escenarios. De esos 4 escenarios tenemos lo siguiente. Grado de rivalidad del sector, que era lo que nos estaba diciendo la diapositiva. Mantener unos inventarios con unas condiciones. Margen bruto de la empresa y ventas. Listo. Vamos a nombrar 4 celditas acá. Y esas celditas vamos a poner la descripción, la unidad de medida, la cantidad y si tiene algún tipo de observación de acuerdo al enunciado. Listo. Vamos a tener las siguientes condiciones, muchachos. Y es, según el enunciado de la diapositiva, el grado de rivalidad, la unidad de medida va a ser en días, y entonces vamos a tenerle que dar a nuestros clientes 90 días. Inventarios, mantenerlo 30 días. Margen bruto de la organización, el 40%. Y ventas en el primer año, 1000. Listo. Vamos a ver si tiene observaciones. No tiene ninguna observación, pero aquí en observaciones yo voy a poner lo único millones, porque es la unidad de medida de las ventas. Van a ser 1000 millones. Listo. Partiendo de eso, me estaban haciendo una pregunta dentro de las diapositivas. Es, si las ventas son de 1 millón, de 1000 millones, sería de esperar que al final de dicho año el valor de las cuentas por cobrar y los inventarios fueran. ¿Qué ejercicio le están pidiendo a usted? Que calcule cuál es el análisis del capital de trabajo en esas condiciones para esa organización con un nivel de ventas de 1000. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender nosotros ahí que tenemos que interpretar? Vamos a hacer las validaciones de la siguiente forma. Vamos a poner primero cuentas por cobrar. ¿Cierto? Esas cuentas por cobrar van a estar en millones, ¿sí? Y vamos a decir que esas cuentas por cobrar son de 250 millones de pesos, ¿sí? El inventario de esa organización, el inventario, que está en millones también, que va a ser lo segundo, tiene un valor de 50 millones. ¿Qué tengo que analizar yo acá? ¿Cuál es la rotación? ¿Cuál es la validación? ¿Y cuáles son los días contables? Lo más importante. Los días contables dentro de una organización son 360 días. O sea que vamos a ver 360. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a buscarle la solución con estas descripciones, con estas condiciones a esta realidad de la organización. ¿Qué tenemos que validar? Esto. ¿Con respecto a qué? A estas condiciones que están plasmadas acá. ¿Listo? Esta información es importante. Días contables de la organización. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿cómo valido yo? ¿Cómo valido yo que estas cuentas por cobrar de 250 millones son efectivamente 250 millones o son la rotación esperada y el capital de trabajo esperado de esos 1000 millones? Como estoy hablando de cuentas por cobrar, quiere decir que son ventas efectivas que necesitan de una gestión adicional porque fueron ventas a crédito. ¿Cómo valido yo de que esos 250 millones estén en las condiciones de esos 360 días contables dentro de la organización?
A nosotros normalmente nos han enseñado que para poder validar tiempo versus cantidades está asociado a una regla de tres. ¿Sí? Esa regla de tres está asociado a días versus las ventas versus los días contables. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? Primero, una regla de tres. Mencionemos el método. Y ese método vamos a validar esos 250 millones que estaban acá dentro de las cuentas por cobrar y que estén en el rango de los 90 días de rivalidad del sector. Vamos a hacerlo. De shift igual, abrimos paréntesis y vamos a hacer una regla de tres. Y esa regla de tres asociada a esas condiciones. Entonces vamos a calcularlas inicialmente. Entonces vamos a decir, si las ventas son de 1.000 millones y tengo que dar un plazo de 90 días, ¿cuántos días necesitaría? ¿O cuántos millones de esos 1.000 millones estarían reservados solamente para volverlos líquidos en 90 días? Vamos a hacerlo. Shift igual, vamos a decir 1.000 millones por 90 días. Cerramos paréntesis y lo dividimos por los días contables, 250. Validamos esto. Efectivamente, dentro del recurso que son ventas efectivas, que fueron 1.000 millones, estas cuentas por cobrar, que fueron 250 millones, cumplen con esta condición de rivalidad del sector. Vamos a hacer el segundo punto. Dice inventario, y el inventario tiene las siguientes condiciones. Son 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Voy a dejar aquí un espaciecito. Vamos a llamar aquí entonces lo siguiente. Vamos a decir ventas, que vamos a hablar de inventarios. Las ventas aquí fueron 1.000 millones, que es este que está aquí. También tenemos que saber el costo de la mercancía vendida, o sea, el CMB. También tenemos que saber cuál es la utilidad bruta. Y también tenemos que saber cuál es el margen de contribución según todos los datos que están acá arriba. Miren, todo esto que está acá, margen bruto, ventas y utilidad, listo. Pero entonces aquí es margen bruto, listo. Margen bruto. Y entonces, ¿cómo calculamos este segundo punto? ¿Qué tenemos que saber o qué información tenemos dentro de ese ejercicio que nos ayude a validar esa información del inventario? Listo. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer es primero calcular cuál es el costo de la mercancía vendida dentro de esos datos. ¿Y usted cómo calcula cuál es el costo de la mercancía vendida? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe usted? De la siguiente forma. Miren que los datos del ejercicio le están diciendo que el margen bruto es del 40%. Y si ese es el margen bruto, antes del bruto está ventas y costo de la mercancía vendida. Entonces, el costo de la mercancía vendida es el 60% del total de las ventas. Porque si la utilidad bruta es del 40 o el margen bruto del 40, el costo de producir es del 60. Ahí ya te están dando esa información con este dato que está acá. Listo. ¿Y cuánto es el 60% de 1.000? Usted dice esto por 60%. Entonces usted ya sabe que 600 millones de pesos es el costo de la mercancía vendida. Sí. Listo. 600 millones de pesos. Y el margen bruto es el 40. Entonces coges este 1.000 por 40%. Ya sabes que el margen bruto es 400 millones y el costo de la mercancía vendida es 600. Pero a usted le están pidiendo que valide el inventario.
A usted solamente le están diciendo, valídeme el inventario, que el inventario es de 50 millones. Este ya quedó ok, porque nos dio eso, ¿sí? Valídeme el inventario. ¿Cómo valido yo el inventario? Ah, ya tengo el costo de la mercancía vendida y el margen bruto. Ahora llevo con este costo de la mercancía vendida, se supone que el inventario es de 50. ¿Con qué rubro o con qué ítem yo tengo que validar el inventario? Pues lo vamos a hacer. Sería los 30 días, aquí lo vamos a hacer, sería abrimos paréntesis y decimos, vea, la condición de mantener inventarios por 30 días por días contables dividido el costo de la mercancía vendida. A ver, otra vez. Lo hice al contrario. Sería aquí por 360. Ajá. Por este dividido 360. Listo. Validamos este otro. Muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí o no? Todavía no. Voy No, bien, profe, lo que hace falta. ¿Lo han entendido? Sí o no. Profe, sí, todo va muy bien. Gracias. hasta aquí hemos entendido, profe. Ok, listo. Profe, ¿cómo sacó los 50? Los 50 fue hacer otra regla de 3. Así, hicimos otra regla de 3. La regla de 3 va dada por los datos que tenemos dentro del ejercicio. Es, primero, ¿cuántos días tenemos que mantener el inventario dentro de la organización? Eso lo multiplicamos por el costo de la mercancía vendida, ¿sí? Que sería lo que se produjo, y lo dividimos por los días contables, que es el tiempo que tiene que permanecer o la base del 100. Así lo sacamos. Entonces es 30 días por 600, que es el costo de la mercancía vendida, dividido los días contables. Y el tercer punto, y no lo menos importante, porque estamos hablando de capital de trabajo, es saber cuánto queda disponible para capital de trabajo. Entonces lo que hacemos es esto, ¿sí? ¿Cómo calcular el capital de trabajo? ¿Cuál sería el capital de trabajo? Recuerden que el capital de trabajo, la fórmula es que cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Entonces el KTO, esa fórmula ya la hemos manejado varias veces, entonces es decir, ¿cuánto es la cuenta, las cuentas por pagar más el inventario? Y ese sería el capital de trabajo. Capital de trabajo, pero todavía no hemos hablado del neto, es el KTO. Entonces la empresa requiere para operar es 300 de capital de trabajo. Y eso es lo que necesita financiar si no logra liquidar o volver líquidas sus cuentas por cobrar y sus inventarios. Vamos a hacer otro escenario con este mismo ejercicio y ahí necesitaría que ustedes me ayuden. Digamos que yo voy a tener un año o dos, ¿sí? Y en ese año o dos, muchachos, ya no tengo unas ventas de 1.000 millones, sino de 1.200, ¿sí? Si yo tengo 1.200 millones de ventas, quiero calcular nuevamente cuenta por cobrar, inventarios, días contables y capital de trabajo operativo. Y vamos a decir que las ventas
En este caso, incrementaron un 20%. Entonces, aquí el incremento ventas en un 20%. Entonces, incrementó ventas en un 20%, que sería, haría referencia a 1.000 millones de pesos. Listo. Entonces, aquí está. Vamos a hacerlo acá. Shift igual 1.000 millones por el 20%. Son 200. Más estos 1.000 que estaban acá. Listo. 1.200 millones. Y entonces vamos a tener esta información, que es la que tenemos que validar. La pasamos para acá. ¿Sí? Y entonces aquí ya no van a hacer unas cuentas por cobrar de 250, sino de 300, y un inventario de 60. ¿Qué tendríamos que hacer aquí para que esto funcione? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Cómo lo hacemos? Pues apliquémoslo, listo. Apliquemos lo mismo que hicimos acá. Yo voy a hacer la misma operación, listo. Yo lo voy a copiar acá. Entonces aquí pasaría lo siguiente. Mírenlo cómo varía. ¿Qué pasó aquí con esta organización? Miren, lo que le está diciendo a usted, está bien que usted venda más, pero a medida que venda más va a tener más costos de la mercancía vendida. Vas a tener el mismo margen, pero vas a necesitar más capital de trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener más cuentas por cobrar, más inventarios, y así va a ser el comportamiento de la organización a medida que sigas vendiendo. Entonces, la gestión financiera, la gestión administrativa, la gestión gerencial de una organización va en la recuperación rápida de la cartera, que sería esto, y en la recuperación rápida del inventario. ¿Y qué es recuperación rápida del inventario? Ventas, ventas de ese inventario, que si bien está siendo competitivo por los grados de rivalidad de la organización, vas a necesitar capital de trabajo. Y ese capital de trabajo está, lo puedes obtener de varias fuentes de financiación, los socios, los bancos o vendiendo el inventario y las cuentas por cobrar. Entonces, de acuerdo a la gestión financiera que tú hagas, a la gestión administrativa que tú hagas, vas a encontrar ese flujo de caja necesario que se llama capital de trabajo operativo. Y así es como funciona dentro de la organización. Está bien vender más, pero el tipo de venta también favorece el flujo de caja. Y cuando hablo de tipo de venta, es venta de contado o venta a crédito. Y si tienes ventas a crédito, para ser competitivo en un sector que tiene las condiciones planteadas del ejercicio, sí, que son estas y que son estas, es importante tener una buena gestión financiera y administrativa, de manera que no afecte los activos de la organización y tampoco el financiamiento. Recuerden que cada vez que vas a fuentes de financiación tienes que pagar algo, un costo, y se llama o tasa de interés o tasa de oportunidad. La tasa de oportunidad está asociada a los socios y la tasa de interés a los bancos o a los proveedores, porque tú también te puedes apalancar, para eso se llama palanca de crecimiento con proveedores. ¿Han entendido todo hasta acá, muchachos? Sí, profe. Listo, muy bien. En ese orden de ideas, muchachos, vamos a tener no un año 2, sino hagamos un año 3 otra vez, hagamos un año 3. A ver qué va pasando a medida que van aumentando los ingresos de la organización. Listo. Entonces vamos a decir acá, año 3. Sí, vamos a pegarlo aquí. Y este año 3 tiene unas condiciones igual que el anterior, ¿cierto? Pero aquí no va a aumentar.
Aquí vamos a mantener los mismos 1.200 millones, ¿listo? Vamos a mantener los mismos 1.200. Vamos a estar también a 90 días con el grado de rivalidad, o sea, el plazo que le damos a nuestros clientes. Y vamos a tener también unos inventarios con rotación a 30 días máximo. Vamos a tener un margen bruto del 40, se mantiene, ¿sí? Pero adicional a eso, vamos a tener una variación con respecto al año 2 y al año 3 en el aumento de las cuentas por cobrar en millones y en el inventario también. ¿De cuánto va a ser la variación? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a copiar esto, ¿sí? Para que nos quede acá. Y vamos a tener una observación aquí, que va a ser la variación que vamos a tener en aumento de cuentas por cobrar y inventarios en este segmento 3 o en el año 3 de la organización. ¿Por qué quiero mostrarles eso? Porque miren que las ventas se mantuvieron, el costo se mantuvo, la rotación se mantuvo, el margen bruto se mantuvo, pero vendimos más a crédito que de contado y aumentamos los inventarios. Entonces, aumentamos nuestro volumen de producción, pero nuestra curva de ventas se mantuvo. ¿En cuánto vamos a aumentar las cuentas por cobrar? En 5. ¿Listo? Vamos a aumentarlas en 5. 35. Vamos a hacerlo aquí en 35. ¿Listo? Entonces aquí 335. Y vamos a aumentar en 5. Esto lo vamos a pasar porque lo hice mal. Vamos a subir acá y esto lo subimos acá. Y vamos a aumentar en 5 el inventario. Este quedaría en 65. Listo. Con esta variación, ¿cómo se afecta a la organización? Entonces vamos a hacer el análisis. Listo. Está la información. Vamos a dar respuesta a esta realidad de la empresa en estas nuevas condiciones. Y entonces vamos a hablar, a copiar todo esto para hacerlo un poco más práctico. Esto, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto queda igual. 300 versus 335. ¿Qué creen ustedes que pasa aquí, muchachos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué creen ustedes que es viable para la compañía en esta realidad, con el aumento de inventarios y con el aumento de las cuentas por cobrar? ¿Cómo se comportaría? Vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Miren que la rotación de grado de rivalidad se mantiene. ¿Cómo así? Mire que se mantiene porque vendió la misma cantidad en los mismos días y es el mismo periodo contable. Estos 35 pesos, que son la diferencia que nos está dando ahí, estos 35 pesos, que es la diferencia con respecto a la cuenta por cobrar, yo los voy a llamar como diferencia de fondos ociosos o improductivos. ¿Cómo así? ¿Por qué lo llamarían ustedes o por qué lo llamaría yo fondos ociosos o improductivos? ¿Ustedes qué creen que pasó con la cuenta por cobrar? Si aumenta 35. ¿Por qué se llamarían fondos ociosos o improductivos? ¿Qué pasó ahí? ¿Y ustedes creen que se mantiene ese capital de trabajo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ustedes qué creen? Muchachos, ayúdenme pues. Me siento solo. Hola. ¿Están, Profe, muchachos? aumentó.
ellos aumentan. ¿Cuál es la razón? Al aumentar las cuentas por cobrar y el inventario, pues, ¿qué te está diciendo? Vas a tener que hacer un mayor esfuerzo porque la liquidez que esperábamos que llegara no llegó. Y tienes más ventas efectivas, pero a crédito. Y te están quedando más unidades porque estás aumentando el volumen de producción, pero la demanda del sector es la misma. Entonces, si sigues produciendo en esas cantidades, vas a necesitar más capital de trabajo. Y si las estás vendiendo a crédito, entonces en el corto plazo o en el mediano plazo vas a necesitar apalancamiento. Y el apalancamiento mínimo que necesitas en las condiciones que estás es de 400 millones. En los anteriores escenarios teníamos unos apalancamientos menores, en el primero de 300, en el segundo de 360 y en el cuarto de 400. ¿Qué le están diciendo a usted? Venga, es importante producir, pero también es importante vender. A medida que usted tenga más inventarios, es capital de trabajo que tienes allá almacenado porque no has hecho la venta efectiva y vas a necesitar o más liquidez o más apalancamiento. Y el apalancamiento puede venir de las fuentes que les menciono. Puede ser o de proveedores, o de socios, o de bancos. Y entre más necesites capital de trabajo y te necesites financiar, te va a salir más costosa la operación, porque vas a incurrir en otros costos que no son la operación y se llaman tasa de interés o tasa de oportunidad. Eso es lo que hace el capital de trabajo, listo. Capital de trabajo operativo. Y así es que lo analizamos, así es que lo interpretamos desde el punto de vista del flujo de caja asociado a inventarios, asociado a cuentas por cobrar y asociado a capital de trabajo. ¿Listo? Eso es muy importante, todo asociado a la venta efectiva. Está bien tener ventas, está bien tener volumen de producción e inventario, pero llega un punto en el que no es saludable para la organización y te lleva a que tengas que buscar fuentes de financiamiento que van a aumentar el costo de operación porque se llaman tasas de interés. Muchachos, ¿cómo van hasta ahí? Entonces, listo, muy bien. Entonces yo podría decir que está bien vender, pero ¿de qué forma vender? Listo. Y como estamos mezclando aquí capital de trabajo y EBITDA, también tenemos que saber cómo se calcula un EBITDA, ¿sí o no? Y vamos a calcular el EBITDA para este escenario, para que lo podamos comprender mucho mejor. Miren, tenemos tres escenarios y se lo vamos a calcular al último. Ustedes lo pueden calcular a los dos anteriores, pero yo se lo voy a calcular al último. Yo voy a decir que para calcular el EBITDA tengo que tener claridad acerca de cuál fue mi apalancamiento. Entonces el apalancamiento, en este caso, fue de 100 millones de pesos con proveedores. ¿Listo? Para este caso. Y voy a analizar el año 1, el año 2, ¿sí? Y también voy a tener unas descripciones. ¿Listo? Entonces vamos a traer esa realidad, ¿cierto? Tenemos ventas, tenemos inventario, tenemos ventas, tenemos inventarios y tenemos cuentas por cobrar, listo. Y también tenemos el capital de trabajo operativo, ¿sí? Y ese capital de trabajo operativo lo vamos a calcular. Entonces ya tenemos claro, las ventas en el primer año fueron de 1.000 millones, vamos a traerlo. 1.000 millones, mirenlo acá. En el siguiente año fue de 2.000 millones, 1.200 millones, perdón. Sí, fue igual, 1.200 millones, ¿sí? Y que aquí el crecimiento de un año a otro, te lo vamos a calcular como si fuera un análisis vertical. Vamos a ver cuánto nos da. Nos tiene que dar exacto. Listo. Todos van conmigo, muchachos, ¿cierto? Sí, profe. Esto.
Entonces aquí sería. Sería este menos este. Y esto lo dividido este. Para que nos dé el 20%. Este menos este dividido este. Listo. Ese es el crecimiento. Bueno. Y lo mismo vamos a hacer con las ventas, el cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar en el primer año fueron de 250 y en el segundo año fueron de 100 más, perdón, 300. Sí, tum, tum, tum. Y le vamos a sacar el porcentaje de crecimiento también, que debe ser lo mismo, el 20%. Listo. Capital de trabajo, entonces, ¿cómo se calcula, muchachos? Entonces aquí tenemos capital de trabajo del primer año, sería esto más esto. Sí. Capital de trabajo del segundo sería esto. ¿Lo ven? El capital de trabajo de un periodo al otro es esto menos esto. La variación sería de 60. Y le vamos a incluir esa cuenta por pagar a proveedores, que es de 100 millones. Aquí sería 100 millones. Listo. Y como todo lo incrementamos en el 20%, pues esto lo vamos a incrementar en el 20%, 120 millones para el siguiente año, porque crece de manera proporcional. ¿Sí? Y entonces aquí yo ya tendría claro un término nuevo que llama capital de trabajo neto operativo. ¿Cuál es la diferencia del capital de trabajo neto operativo versus el capital de trabajo? Es que usted ya le está incluyendo las cuentas por cobrar. Recuerden que para poder calcular capital de trabajo, la fórmula es capital de trabajo, shift igual, es decir, bueno, cuentas por cobrar más inventario. Listo. Y el capital de trabajo neto operativo, es igual a ¿qué? Cuentas por cobrar más inventarios menos las cuentas por pagar. Entonces el capital de trabajo neto operativo es decir, esto menos este. Lo rastro. Y ahí queda calculado el capital de trabajo neto operativo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, Las claro. cuentas por pagar a proveedores, ¿cómo fue que lo sacó? No, recuerda, míralo acá, no. Yo les di esto, información de financiación de 100 millones. Entonces, recuerden que estamos calculando el capital de trabajo, ¿cierto? Y para poder calcular el EBITDA y el capital de trabajo neto operativo, pues yo dije, bueno, se financió con proveedores en 100 millones de pesos. Estos tres rubros ya los teníamos desde el inicio del ejercicio. Le incluimos esto de financiación por 100 millones y lo llamamos cuentas por pagar proveedores y los incluimos acá. ¿Sí? Entonces, después de haber calculado el capital de trabajo operativo, que es este, le incluimos las cuentas por pagar, que fueron 100 millones, y varió en el año 2 por el 20%, y entonces ahí yo ya calcularía el capital de trabajo neto operativo. ¿Quién sabe qué es el EBITDA? Ya lo habíamos conversado en algún momento, pero ¿qué es el EBITDA? ¿Quién lo recuerda?
¿Quién me ayuda? ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA, al igual que el capital de trabajo, es un indicador, muchachos. ¿Sí? Y es un indicador financiero del beneficio bruto de explotación, calculando o calculado antes de deducir los gastos financieros. Profe, antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones, expensos. Sí. Entonces, en sus siglas, lo dice todo, pues significa que ganancias antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y antes de amortización. ¿Sí? Eso es lo que dice el EBITDA. ¿Qué es el EBITDA en la organización según esto? Entonces es el resultado bruto de explotación. ¿Cómo así? Las ventas, las cuentas por cobrar, el inventario y que me quedó disponible como capital de trabajo. Pero venga, es que yo, para poder vender esto, para que me quedaran estos inventarios, para que me quedaran debiendo eso, tuve que financiarme. ¿Con quién se financió? Solo con proveedores para este caso, pero también pudo haber sido con obligaciones financieras. Entonces lo incluyes ahí y ya sabes cuál es el capital de trabajo de apalancamiento inicial. Y ahí puedes calcular también el margen EBITDA. Te refleja el beneficio de tu empresa antes de restarle elementos como impuestos, intereses por pagar a la deuda contraída, porque aquí lo único que estamos pagando es capital, pero en ningún momento yo he metido intereses sobre eso, ¿sí? Porque normalmente cuando tú haces un apalancamiento financiero te dicen cuánto es de capital y cuánto es de intereses. Y por allá hay una tabla de amortización que hemos venido trabajando. Entonces, miren que en la tabla de amortización se entrega el detalle de cuánto es capital, cuántos intereses y cómo se maneja esa deuda. ¿Listo? ¿Qué indica un EBITDA positivo? Que la empresa es rentable. Un EBITDA alto, porque puede ser positivo, pero puede ser muy alto, indica que genera muchos beneficios a partir de las operaciones principales, o sea, de las ventas efectivas. Y un EBITDA bajo o negativo puede indicar problemas de gestión financiera o de gestión gerencial. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir también entonces, muchachos, de ese último cuadrito para que lo analicemos en términos de la organización? Significa que en realidad la utilidad de Bitcoin obtenida por esa organización se destinaron 40 millones para financiar el crecimiento del capital de trabajo. El cálculo del capital de trabajo operativo debe excluirse las inversiones temporales. Cuidado, muchachos. Inversiones no pueden haber dentro del cálculo del capital de trabajo operativo. ¿Sí? Las cuentas por cobrar a socios y los gastos diferidos también tienen que salir de ahí. O sea, yo no puedo incluir ningún tipo de diferido, ningún tipo de cuenta por pagar, cobrar a socios, ni gastos diferidos dentro del cálculo de el capital de trabajo operativo. Debe incluirse los anticipos de impuestos si los tienen. En muchas veces se originan en el hecho de que cuando una empresa factura bienes o servicios, el cliente debe retener una determinada cantidad a favor, ¿cierto? Que, que para nuestro caso se denomina retención en la fuente. Entonces, eso también lo debes de tener en cuenta. Para determinar si una empresa hay problemas con el capital de trabajo, basta con observar la tendencia de crecimiento de las diferentes cuentas del capital de trabajo. ¿Qué cuáles son? Cuentas por cobrar, inventarios. Si crecen las cuentas por cobrar y los inventarios, es posible que necesites capital de trabajo, financiación o apalancamiento. Entonces, ¿eso con respecto a qué? Con respecto a las ventas.
¿Es claro, muchachos, o no? Sí, profe. Muy bien. Y entonces, ¿por qué 40 millones de pesos, muchachos? Mírenlo acá, la diferencia, lo que les estoy hablando. Todas estas cifras están en millones. Y entonces, ¿yo qué podría decir acá? Que se destinaron solo 40 millones para financiar el crecimiento del capital de trabajo. La diferencia entre el año 1 y el año 2 es el crecimiento del capital de trabajo neto operativo. ¿Y cuánto tenía que destinar en esa variación? 40 millones de pesos más. Listo, muchachos, y no sé si tienen preguntas, no sé si tienen dudas. Hoy hablamos de palanca de crecimiento, capital de trabajo, un poco de margen de contribución. Miramos cómo interpretar el activo, cómo gestionar el activo, cómo interpretar capital de trabajo neto operativo, EBITDA, y capital de trabajo neto operativo. Qué entender a la hora de saber gestionar, saber qué es competencia, qué toma de decisiones puede ser para uno ser competitivo en cuanto a tiempo y en cuanto a apalancamiento. Esto es otra herramienta financiera para el análisis de los estados financieros, para la gestión de la riqueza y para lograr el objetivo básico financiero dentro de la organización. No sé si tienen preguntas, muchachos. Estoy muy atento a todas sus preguntas en este momento. Pero bueno, todo muy claro. Ok. No siendo más, muchachos, pues como sé que algunos que tienen que desplazar, está lloviendo, pues dado a lo que siempre hemos conversado, eh, terminamos la sesión ya, son las 5:20 de la tarde. Los espero el día miércoles. No sé si tienen preguntas acerca del parcial. Me dijeron al inicio del curso que no. Espero tener para el miércoles ya listada y montada la nota. Si no me dan un tiempecito porque apenas estoy calificando y revisando todo. Y bueno, no, yo estoy muy atento a todo lo que ustedes me indiquen, muchachos. Si quieren retomar temas de clases pasadas, lo podemos hacer. Recuerden que a medida que vamos avanzando con esto, siguen aumentando los temas, sigue la correlación y la conexión de el tema inicial con los que estamos tomando ahora. Vamos a comenzar con temas de indicadores financieros. Ahorita les publico las diapositivas actualizadas para que tengan la información y puedan estudiar. Y bueno, eh, muy atento a todo lo que necesiten. Listo, profe, gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchachos. Gracias. Gracias, profe. Gracias.